A veces uno piensa en cada uno de ellos, de estos presidentes, con un cierto rechazo. Pero quizás estemos equivocándonos en las personas que tenemos instaladas como aquellos que, bueno, tuvieron este comportamiento, es verdad. Pero ¿qué hay detrás? ¿Cuánta cultura de los medios de comunicación, hablando de neoliberalismo como la panacea? ¿Cuánta promesa de que un día, cuando ellos se llenen de dinero, se va a desbordar el vaso y va a caer y nosotros vamos a poner las manos, el resto del pueblo, y va a tener finalmente satisfacción para sus necesidades? ¿Cuánto hay que escribir? ¿Cuánto hay que hablar por televisión para conseguirlo? Para que finalmente estos hombres eran democráticamente elegidos por sus pueblos, fueran los que representaban su tiempo, nada menos. A esto queremos apuntar. Y seguramente a esto se refiere alguien que está entre las 8 o 10 personas que más me ayuda cada día a pensar mejor. Edgardo Moca. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. En los 90 el descrédito manipulado de la política, la conversión de la política en un negocio delictivo, deteriorar la idea de partido político, deteriorar la idea de tener una ideología, de tener un programa para un proyecto de país. Todo eso era un lenguaje abandonado. El lenguaje que predominaba era lo único posible es el neoliberalismo, y el neoliberalismo es tratar de salvarse, tratar de ser parte de la parte ganadora de la sociedad y despreocuparse y en todo caso arrinconar en zonas aisladas a los factores de perturbación que son los que quedaron afuera, los que perdieron, los pibes que no tienen horizonte, los viejos que no tienen laburo. En Argentina, en la década de 60, la persona, digo, mi caso, que estudié en una escuela, todos los niveles los hice en la escuela pública y en la universidad pública, convivir con personas de otros sectores sociales, más altos y más bajos, sobre todo en el caso mío más altos, era parte de la vida. Hoy está cortado ese lazo. Entonces, los sectores que viven en barrios, en algunos casos barrios privados, pero aunque no sean barrios privados, en barrios muy caracterizados y muy diferentes donde no entran sectores pobres, sectores vulnerables, empiezan a desarrollar una especie de mentalidad de secta, de mentalidad no nacional y no comunitaria, sino una mentalidad particularista. La sociedad no existe, lo que existo soy yo, mi familia y mis vecinos. Ese era el mundo del neoconservadorismo thatcheriano y reaganiano. Esos fueron los 90, con el famoso fin de la historia, la idea del individuo ubicado en el centro, la pérdida de idea de nación. El globalismo neoliberal era que la nación no existe más, la nación es un residuo del pasado y hay que olvidarse. Eso quedó en el 45, decía Carlos Menem. Hay nostalgia del neoliberalismo. Creo que no hay que dar por perdida la batalla con esos sectores. Creo que son sectores que en su mayoría se han beneficiado, pequeños industriales, profesionales, gente de las clases medias más acomodadas, que tienen hoy un estándar de vida mejor que en el 2001 y una certidumbre en cuanto a su vida mucho, mucho mejor que la que tenían en diciembre de 2001. Pero hay una especie de olvido, una especie de corte de la memoria histórica, y yo creo que en esto tiene mucho que ver el tipo de debate público que hay, sumamente sesgado y hegemonizado por las grandes cadenas mediáticas, ¿no? Y además por una naturaleza ético-social que tienen las clases medias urbanas, que es su oscilación, su deseo de pertenecer a las clases altas y a las clases más aseguradas, digamos, y al mismo tiempo su temor de que la crisis, de que algún problema o alguna crisis los vuelva a poner en las situaciones que estaban previamente, de dificultades de orden económico, en muchos casos de quiebras de empresas. Todo lo que es la recuperación del empleo son, además de trabajadores que han recuperado el empleo, son nuevos empresarios o empresarios que habían quebrado en la década del 90 y que se vuelven a poner en funcionamiento. El gusto de compartir este tramo con Edgardo Moca. Tenemos que hacer una pausa. Al volver, ¿se acuerdan del Alca? ¿Cómo era? Bueno, lo va a decir mucho mejor el expresidente Chávez. América cambió, el paradigma es otro. Vamos a ver más o menos desde qué momento y hasta dónde, por suerte, hemos llegado. Después de la pausa, enseguida volvemos en Bajada de Línea.
hemos revisado los años 90, pero aquella América que nos dolía, que nos ofendía en nuestra dignidad, ha cambiado. No con la facilidad con la que yo puedo cambiar de cámara, pero cambió de una manera radical, rotunda. Otro Bush se encontró con otra América y no hace tantos años. Good evening and welcome to Pulso Latino. I'm your host, Marcos Gutierrez. Our first topic tonight, President Bush and his 7-day trip to Latin America. We'll go in-depth on the subject tonight. Usó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes indignados por la... The Bush visit seemed to have galvanized opposition to U.S. policy in Latin America and strengthened resentment towards Washington. What has become apparent during this visit is that President Bush seems to be competing for attention with Venezuela's Hugo Chavez. Chilean television reports that the Venezuelan president seems to literally be giving Bush a run for his money. Nuevamente el presidente venezolano estará cerca de su demonio personal. George Bush comenzó este jueves su visita número 11 a Latinoamérica, la más larga de sus 2 mandatos. 7 días visitando Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México. Y de cerca asusándolo, Hugo Chávez, en suelo argentino y luego boliviano. Bajo el brazo de Bush, acuerdos para producir biocombustibles, impulso al comercio, discusiones sobre inmigración y narcotráfico, promesas a una región que ha estado lejos de ser prioridad para su gobierno, como lo demuestran las cifras. Estados Unidos destina $1.600 millones anuales en asistencia para América Latina. Hugo Chávez, en cambio, solo en Argentina ha invertido el doble para sanear su deuda pública. President Bush's visit to the region had a specific agenda to promote security, democracy, investment, and free trade. But to some, the real agenda was to divide and conquer, as we see on this report from Venezuela's Telesur reporter in Washington. Cada parada del presidente Bush en la región tiene una agenda pública. Etanol en Brasil, Tratado de Libre Comercio en Uruguay, Plan Colombia y drogas en Colombia, migración y seguridad en México y Guatemala. Y también una agenda paralela. Un meta de esta visita es evitar que los países de América Latina se unen en contra de los intereses del gobierno de Estados Unidos, obvio. Y para Bush, o para el gobierno de Bush, una América Latina dividida en bloques es mejor que una América Latina unida en contra de programa de inversiones libres, de acuerdos de libre comercio, de privatizaciones y las otras cosas que están entre los objetivos del gobierno de Bush. Pero ¿cuándo habían empezado los malos tiempos para el Bush que estuviese de turno en los Estados Unidos? Esta es la secuencia quizás que marca como una bisagra el antes y el después. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar, a gritar, a luchar. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, y cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. La tumba del Alca. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo. Esa noche, Bush, hijo, llamó a Bush, padre. Le dijo, papá, ¿dónde está la gente que a vos te atendía tan bien? Esto ha cambiado demasiado por acá. El padre no tenía explicaciones desde los Estados Unidos. Preguntó por algunos amigos de entonces.
pero ya no estaban en el comando de la situación.